Vamos a hablar hoy. Jesús sana a la suegra de Pedro. Felicitamos a todas las suegras. En tiempos pasados, las suegras eran muy atacadas. Había burlas respecto a las suegras y la gente se reía cuando uno hacía un chiste de suegras, como por qué Adán no tuvo suegra y demás y demás. Pero hoy no, hoy las suegras son buenas, ¿verdad? Porque hoy estamos en la era donde los jóvenes dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces, Mateo 8:14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice allí, Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34, está este mismo pasaje. Lucas 4, 38 al 41, ahí encontramos este mismo pasaje. Entre los capítulos del 8 al 10, Mateo agrupa 10 milagros para demostrar a los judíos que Jesús es el rey prometido, puesto que también tiene el poder que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que el Mesías tendría. El relato de cómo el Señor sana a la suegra de Pedro es el tercero de estos 10 milagros que acabé de decir. 10 milagros agrupa Mateo del capítulo 8 al 10 y este que vamos a compartir hoy es el milagro número 3. Los relatos de los milagros pasaron de una enfermedad terrible como la lepra, fue el primero que compartimos, a una enfermedad muy difícil y complicada como un paralítico que era esclavo de un centurión, y de ahí a este relato ahora, una dolencia aparentemente común, una fiebre. Sin embargo, el Señor Jesús, el Mashiach, el Mesías, tuvo y tiene poder sobre todas esas enfermedades, desde las complicadas o hasta las que parecieron aparentemente sencillas. Y esto nos da tranquilidad, esto debería darnos tranquilidad. Esto debería darnos tranquilidad y seguridad de que Dios tiene compasión de nosotros, no solo de los problemas graves y difíciles, sino también hasta de los problemas más sencillos y cotidianos. He podido observar en mi experiencia como pastor en una iglesia que la gente más alejada al Señor tiene problemas más gravísimos. La gente que más lejos está de Dios, cuando viene a pedir oración, tiene unos problemas muy grandes. Cuando piden oración, las personas que no van a ninguna iglesia o no van a ninguna congregación, la mayoría son problemas difíciles, muy graves. Y en la medida que las personas en sus congregaciones están más cerca de Dios, los problemas son más sencillos o más comunes o menos graves. O pues como nadie está exento a la muerte de un familiar, a una enfermedad terminal, a un problema familiar, los hermanos más fieles están siempre mejor preparados para afrontar cualquier problema con más fe, con más tranquilidad y con más esperanza. Y aún en medio del problema, estos hermanos caminan guiados por Dios en la dirección correcta. Recuerdo a una psicóloga cristiana llamada Consuelo. En aquellos tiempos, en los años 90, en Cuba, las tunas, los médicos no podían decirle a los enfermos terminales que tenían una enfermedad. No le podían decir por temor a cómo ellos iban a afrontar la noticia. No sé ahora, pero en aquellos tiempos el médico no le podía decir directamente al enfermo que tenía un cáncer. A Consuelo, la hermana cristiana, fiel y psicóloga de profesión, la llamó el médico a su consultorio y le dijo sin rodeos, tienes cáncer y tienes, o se estima que tienes menos de 3 meses de vida. Ella se quedó muy tranquila y dice ella me cuenta que pensó, cuando el médico le dijo eso, ella pensó, el Señor me puede sanar y si no lo hace me voy con Él por toda la eternidad. Y ella salió del consultorio y se fue. A los pocos días la volvió a llamar el médico alterado y le contó, yo pensé que como tú tomaste la noticia del cáncer con tranquilidad, también le dije a otro psicólogo que tenía cáncer y el hombre se iba a lanzar desde el último piso del hospital y por poco pierdo mi trabajo. Y Consuelo le dijo al doctor, pero usted que está equivocado, yo no tomé con tranquilidad la noticia porque sea psicóloga, yo la tomé con tranquilidad porque soy cristiana. Entonces, he visto eso, la gente que más lejos de Dios y en cantinas, billares, trago, droga, problemas pesados en la familia, problemas que, vaya,
A veces cuando vienen uno y le cuentan, hace falta visitar a una persona que no viene a la iglesia y que tiene unos problemas grandísimos, y usted ve y los problemas son pesados, muy fuertes, muy grandes. Pero a medida que la gente busca de Dios, los problemas son más sencillos, más comunes, o la persona está mejor preparada en fe para afrontarlos. Yo estuve haciendo un análisis de por qué la gente tiene problemas, por qué la gente sufre, y hay mucha confusión. He llegado pues a ubicarlo en dos grandes categorías, por así decirlo. Hay gente que sufre, pues digámosle, en el mundo le podrían decir por casualidad. Le pasó un problema por la casualidad. Ellos le dicen karma, algunos de ellos le dicen tikkun, rectificación. Nosotros sabemos que es la causalidad de Dios, que es la diosidencia, que Dios está detrás de todo. Pero bueno, vamos a decir que pasen problemas casuales que no tienen que ver con tu conducta, que no son el resultado de tu conducta. En eso puede estar una enfermedad terminal, tal vez si no tiene que ver con la alimentación, un accidente, pero están los problemas que vienen como consecuencia de nuestra conducta, de nuestro carácter. Es obvio que una mujer o un hombre de cantinas, de tragos, de discotecas, de mundo, de drogas, no va a tener una familia, un hogar, una vida bonita, va a tener muchos problemas. Pero cuando a una persona se le juntan los dos, es cuando en el mundo o se quieren suicidar, cuando vienen los problemas productos de su conducta, desgracias, problemas en la familia, con los hijos, con los padres, con el hogar, pérdidas económicas por la borrachera, la droga, qué sé yo. Y a eso se le suman los problemas casuales, botan un agua desde un segundo balcón y le cae encima, o le rayan el carro, o lo para la policía y le pone un comparendo. Es cuando la persona siente que el mundo le está cayendo encima. Y si no tiene a Dios, no sabe qué le está pasando. No sabe definir los problemas que vienen por las consecuencias de su propia conducta y los que son casuales. Entonces van con el brujo y se despojan, van o se hacen trabajos de brujería para limpiar los caminos, o se suicidan o hacen desastres como esos. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pedro era casado, 1 Corintios 9:5, allí lo dice. Y su suegra tal vez vivía con ellos. La suegra de Pedro estaba enferma de unas fiebres, dice la Biblia. No sé de dónde sacan algunas religiones que los sacerdotes, los cuales siguen el modelo supuestamente de Pedro, no se pueden casar. Y son forzados al celibato, lo cual llena esas religiones de abuso infantil, de homosexualismo y de otros problemas más. Pablo fue el que no se casó, y no se casó no porque no pudiera, lo explica ahí mismo en 1 Corintios 9:5. Y él explicó que no se casaba porque tenía el don de continencia, no porque fuera una ley o una necesidad. Pero bueno, Pedro era casado y Jesús fue a la casa de Pedro y allí estaba la suegra. Parece que la suegra vivía con ellos. Si comparamos el relato que nos hace Marco con el que nos hace Mateo, vemos que este suceso tuvo lugar cuando, después de bajar Jesús del monte donde enseñó grandes principios del reino, estaba Jesús en Capernaum. Es decir, baja Jesús del monte, allí estaba enseñando grandes principios del reino y llega a Capernaum en un día de reposo o Shabbat. Y después de estar Jesús en la sinagoga, donde había enseñado y allí había tratado con un hombre poseído por un demonio y le había curado, Marcos 1:21, después de esto, cuando viene, parece ser, hacia casa de Pedro, encontramos que sana a un leproso, al siervo del centurión, de camino a casa, y no debemos pensar que los milagros que hizo Jesús no requieren o no requirieron un esfuerzo físico. El poder salía de él en cada curación. No cabe duda de que estaba cansado. ¿Usted se acuerda del pasaje de la samaritana? Dice, y Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo y era como la hora sexta. Estaba cansado, se cansa. Todo predicador, todo pastor, todo maestro, todo apóstol, todo evangelista, toda persona que haya orado por enfermos, toda persona que haya predicado y ministrado liberación, sabe que el cansancio físico que eso provoca es inusual. Si usted quiere experimentar un cansancio físico que no se parece a nada que haya conocido, es como haber estado 5 días en el velorio de un familiar, el desgaste sin comer y triste, es el desgaste físico que provoca. Es un cansancio bien fuerte, porque aunque el predicador no es el que tiene el poder, es
conductor por donde viene el poder de Dios, por donde pasa el poder de Dios. Usted puede ver los cables de la corriente como se sulfatan, entonces puede ver ahí una analogía, ¿no? En Mateo encontramos que había sanado a un leproso, al siervo de un centurión de camino a casa. Entonces Jesús estaba cansado. Jesús fue para descansar a casa de Pedro y cuando llegó encontró que allí le estaba esperando otra persona con necesidad de ayuda y curación. Aquí en casa de Pedro no había una multitud que mirara y se admirara y se maravillara. Aquí no había nada más que una mujer pobre, humilde, que padecía de una fiebre que parecía ser corriente. Parecía que no era como la lepra o como el siervo del centurión, algo bien grave. Sin embargo, aún en aquellas circunstancias, Jesús la ayudó y la sanó con todo su poder. El Señor Jesús siempre está dispuesto para ayudar, siempre está dispuesto para sanar, siempre está dispuesto a bendecir, a predicar, a salvar y a glorificar al Padre Celestial. El cansancio físico no era un obstáculo para eso. El Señor no era una de esas personas que trata bien a la gente en público, pero los trata en mala forma en privado. Jesús no necesitaba una audiencia de admiradores y fanáticos para ayudar a alguien y usar su poder y lo vieran. Su amor y su poder estaba a disposición de cualquier persona que los necesitara y que eso fortaleciera al reino de los cielos y glorificara al Padre Celestial. Tu problema no es algo ajeno a Dios, así sea un problema complicado, así sea un problema complejo, así sea un problema sencillo. Dios quiere tener lugar en ese problema, Dios quiere meterse en ese problema, Dios quiere tener parte junto contigo en tu problema y llevarte a la solución. Y dice ahí, y vio a la suegra de Pedro, vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Había 3 clases de fiebre que eran comunes en Palestina. Estaban las fiebres que se llamaban de Malta, conocida hoy como brucelosis, y que se caracterizan por debilidad, anemia, agotamiento y que duraban meses y a menudo acababan en la muerte. Esta enfermedad de Malta o brucelosis puede venir de una bacteria proveniente de los animales y principalmente, aunque no los únicos, los domésticos como las vacas, las ovejas, las cabras y los cerdos son el reservorio, el semillero, por así decirlo, de estas bacterias. Estaban también lo que bien puede haber sido las fiebres tifoideas, pues se le llamaban así y eran unas fiebres intermitentes. Y estaba la más común, la malaria. En las regiones en las que el río Jordán entraba en el mar de Galilea y salía de él, habían terrenos pantanosos. Allí se criaban y se multiplicaban los mosquitos de la malaria. Y Capernaum o Cafarnaúm es un lugar donde la malaria era muy corriente. Entonces, la fiebre pudo haber parecido que era algo sencillo, pero tal vez no lo era. Esta malaria, esta fiebre iba acompañada a menudo de ictericia. Y la ictericia es como una apariencia amarillenta del enfermo y le pone la piel amarilla, la cara amarilla, los ojos amarillentos y también podía venir acompañado de síntomas de jaqueca y dejaba al paciente en una situación deplorable. Es muy probable que fuera malaria lo que estaba sufriendo la suegra de Pedro. Y dice en el 8:15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Mira cuántas cosas pasaron. Tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó, pero les servía. Marcos dice que le hablaron, cuando usted lee ese mismo pasaje en el libro de Marcos, dice que le hablaron de ella, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro. Y Lucas, el evangelista Lucas dice que le rogaron por ella. Entonces Mateo completa la historia contando que él tocó su mano y cuando tocó su mano la fiebre la dejó. Cuán importante es que nosotros le hablemos a Jesús de la gente que nos rodea. Cuán importante es que oremos por la gente que está alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares y de los problemas que tienen. Y le roguemos a Jesús por esas personas. Eso se llama oración. Después que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella comenzó a servirle, lo cual muestra que fue un milagro completo. Ella era una mujer agradecida por lo que Jesús había hecho primero por ella. Nosotros debemos hacer lo mismo que la suegra de Pedro. Tan pronto como ella se sintió bien, empezó a atender las necesidades del Señor y la de sus discípulos, la de su pueblo. Ella se consideraba, digámoslo así, salva, sana y bendecida, pero para servir. Jesús la había sanado y ahora el único deseo de ella era usar su salud recién recuperada para ser útil al Señor Jesús y a su obra. ¿Cómo usamos los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo usamos los milagros que Dios nos ha hecho?
¿Cómo usamos las bendiciones, incluso las bendiciones materiales que Dios nos ha dado? Las usamos también en el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Dios nos ha libertado de mucha esclavitud. Algunos de nosotros eran alcohólicos, drogadictos, tenían vicios, problemas, dificultades. Dios nos ha libertado y nos liberta de mucha esclavitud y nos dio fuerza. Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado habilidades para prosperar. Creemos que Él nos ha bendecido, nos ha cuidado y nos ha protegido. Pero después, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos dio? ¿Lo usamos egoístamente solo para complacencia de nuestro ego, para darnos gusto? ¿O usamos parte de lo que Dios ha hecho con nosotros o nos ha dado a nosotros para servirle a Él mismo y a su pueblo? ¿Se imagina si el Señor Jesús hubiera encontrado un día al leproso que Él había curado, lo hubiera encontrado borracho? Es decir, el Señor Jesús sanó al leproso y un tiempo después Jesús encuentra a ese leproso o ex leproso borracho. ¿Para qué utilizó la salud que Dios le dio? ¿O se imagina que el Señor hubiera utilizado o que el Señor hubiera encontrado al que era ciego, de los muchos ciegos que Él le devolvió la vista? ¿Se imagina que lo hubiera encontrado un día volviendo de un prostíbulo? ¿Se imagina que Jesús hubiera encontrado a Lázaro, que estuvo muerto, y que Él lo resucitó trabajando con ansias y con trampas para prosperar en la vida, para capitalizar, para llenarse de riquezas materiales? Si usted estuviera en algún momento en el lugar del Señor Jesús, no le devolvería al leproso la lepra, no le devolvería la ceguera al ciego y no le devolvería la muerte a Lázaro. Analice su vida. Todo lo que el Todopoderoso Dios ha hecho con su vida a través del Señor Jesús y cómo usted le paga. Si usa su tiempo, su salud, sus dones, sus recursos solo para satisfacer su ego, sus gustos, o si también los usa para la gloria de Dios y para servirle al Señor Jesús y a su pueblo. La suegra de Pedro usó el don de su salud restaurada para servir a Jesús y a los otros discípulos. Así es como debemos usar todos los dones, las bendiciones y la vida que Él nos dio para servirle a Dios. También, aparte de nuestras necesidades, servirle a Dios. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga, escucha acá. Después de un día tan ajetreado, enseñó en el monte, bajó a la sinagoga, enseñó a la sinagoga, sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro. Y encima, cuando ya va a descansar, dice que en la noche le llevaron a muchos, dice la palabra, a muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo se acostó de cansado ese día Jesús? ¿Le servimos nosotros a Él, que nos dio la vida, que dio su vida por nosotros de la misma manera, hasta el cansancio? Después de ese día tan ajetreado, después que habías trabajado tanto, le trajeron muchos endemoniados y enfermos y los sanó a todos. Algunos hablan de las 39 enfermedades mencionadas en la Biblia. ¿Ha oído hablar eso alguna vez? ¿Ha visto en internet alguna vez las 39 enfermedades mencionadas en la Biblia? Bueno, realmente en términos médicos, lo que realmente se puede decir en términos médicos o realmente en términos médicos de lo que se puede hablar es que todas las enfermedades que existen se pueden enmarcar en 39 enfermedades matrices. ¿Sí me dice entender eso? Dicen algunos, yo no soy médico, pero están en muchas páginas, que todas las enfermedades que existen se pueden enmarcar en 39 enfermedades matrices. Entonces, pues obvio, las enfermedades que están en la Biblia tienen que enumerarse por 39. Le voy a leer solo 10. Busque en internet, hay 39. Le voy a leer solo 10 para no aburrirlo. Están las enfermedades cerebrales, neurológicas, endocrinas, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, ópticas, odontológicas y así hasta 39. Ahí está San Google para que usted pueda revisar. Y cuando oímos eso enseguida, lo podemos asociar a lo que ya es un pensamiento general en la mente de la mayoría de los creyentes. Si existen 39 enfermedades matrices, corresponden a los 39 azotes propinados a Jesús. ¿Cuántos azotes le dieron a Jesús? Bueno, la mayoría piensa que 39. En la mente evangélica siempre pensamos en que a Jesús le propinaron 39 azotes. Y si existen 39 enfermedades motrices y a Jesús le dieron 39 azotes, a nuestra mente viene enseguida lo que dice Isaías 53. Es decir, quedaría demostrado Isaías 53:4 cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso hemos oído mucho la expresión respecto a los latigazos del Señor Jesús, 40 menos 1.
¿Sí ha oído a veces la expresión esa en algún predicador? A Jesús le dieron 40 menos 1, 40 latigazos menos 1. ¿Por qué viene esto? Tenía que ver en los tiempos bíblicos con el castigo a un infractor y que casi siempre se asocia a uno de los castigos más injustos que le fue propinado a Jesús por los romanos. ¿De dónde viene ese término? 40 menos 1. Pablo lo menciona. Pablo dice que él ha recibido este castigo 5 veces. En 5 ocasiones diferentes recibió 40 menos 1. Dice el apóstol, sí le costó perseguir la iglesia. Sí, fue duro para él. 5 veces 40 azotes menos 1. Según de Corintios 11:24. Dice allí el apóstol Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. En la ley del Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, la Torá, de allí decía que 40 azotes era lo máximo que se le podía dar a un condenado. Dentro de este número, la cantidad dependía del delito. Si era un delito grave, hasta los 39, si no era tan grave, pues 10, 20, 30, en dependencia. Dependía del delito. Deuteronomio 21, del 1 al 3, vamos a leer solo algunos versículos. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le echará en tierra y le hará azotar en su presencia. Según el delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, esto dice el versículo, 40 azotes, no más. Pero la tradición judía lo interpretaba de otra manera, porque según ellos está escrito, el número de azotes 40, porque está escrito en número de 40. Ellos no entienden que dice hasta 40, no más. Ellos entienden que dice en número de 40, cuando lo ven ellos o lo interpretan desde lo original. Entonces, ellos asumen que si es en número de 40, pues es un número cercano al 40, según la cultura de ellos. Entonces, era muy extendida la costumbre de que cuando se castigaba a un delincuente, el máximo que se le podía dar era 40 menos 1. Aunque todo esto que he dicho puede ser perfectamente cierto, es decir, 39 enfermedades matrices, corresponde a los 39 azotes que le fueron propinados al Señor Jesús, por lo que quedaría demostrado Isaías 53:4, por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos que ser honestos y decir que la Biblia no hace referencia a cuántos latigazos recibió el Señor Jesús de Nazaret. Sin embargo, lo que mostramos anteriormente sobre el apóstol Pablo y sobre la ley de Deuteronomio 25 podría darnos una pista de que sí le dieron un aproximado de esa cantidad de latigazos, de que la cantidad de latigazos recibidos por Jesús fue 40 menos 1. Ya dijimos que según la ley de los hebreos debían propinar una cantidad de 40 latigazos y por esta razón de escrúpulos o de interpretación solo daban 39. Pero sin embargo, los romanos tenían la libertad militar y no se sabe si cumplieron esta ley o no. Y si la cumplieron o no, puede ser que al menos tuvieron que estar cerca de estas cifras por cuestión de política o de religión. También algunos consideran que le hayan dado más de 40 latigazos, porque la Biblia dice que los romanos le castigaron hasta que se cansaron. Cuando pensamos en el castigo, en los azotes, debemos pensar con reverencia en la sustitución. El Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, ocupando nuestro lugar. Aunque no fueron los judíos los que lo azotaron, sino los romanos, Él fue azotado. Azotado en lugar de Barrabás y en lugar de nosotros. Él fue azotado en lugar tuyo y mío. El azote que merecías tú de parte de Dios, el que merecía yo, lo recibió Él. Él llevó nuestras culpas, dice la Biblia. Seguramente la cantidad de azotes por parte de los romanos fue más cruel. Eso hace que valoremos más la entrega del Señor Jesús por nosotros. Bien, podemos tomar el número de 39, 40 menos 1 como referencia para la sentencia de azotes, pero lo que más deberíamos pensar es lo siguiente: si Jesús se identificó conmigo en el castigo y ocupó mi lugar, no estoy haciendo yo mucho si me identifico con Él al servir. Si Él ocupó mi lugar y recibió todos esos azotes o más de manera cruel, incluso fue crucificado y murió con tanto dolor, ocupando mi lugar, no debo pensar que estoy haciendo mucho si les entrego mi vida para servirle. No es mucho si me identifico con Él para servirle. Debemos decir gracias, Señor, por recibir mi castigo y ocupar mi lugar. Ayúdame a no ser flojo, a no ser frío, a no ser apático, a más bien ser entregado a ti, a la edificación de tu reino, al servicio de tu pueblo. De todos modos, todo ser humano en el planeta
puede leer todavía en la palabra de Dios en Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:17, sigue el texto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Note que Mateo cita a Isaías 53 para dar una prueba escrituraria, una prueba de las escrituras del ministerio mesiánico del Señor Jesús. Primera de Pedro 2:24 aplica a Isaías 53:4 que acabamos de leer la sanidad. Por ejemplo, dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como hemos dicho en capítulos anteriores, sabemos que al escribir este evangelio, Mateo no hace un relato cronológico como lo hace Marcos y Lucas en sus evangelios. Mateo más bien ha seleccionado material de la vida de Cristo y los ha organizado para que especialmente los judíos y también nosotros podamos ver que Cristo, el Mesías, el Mashiach, el Señor Jesús, es el Rey de los judíos que ellos por tanto tiempo han esperado. Por eso Mateo dice una y otra vez, para que se cumplieran las escrituras. Esto pasó para que se cumplieran las escrituras. Lo que dijeron los profetas, así dijo el profeta, así dijo tal otro profeta, es todo el tiempo. Y es como si Mateo estuviera diciendo con textos, con relatos como este de la suegra de Pedro, es como si él estuviera diciendo, miren, él está aquí, él es el Mesías. Esta es una de entre muchas pruebas. No solo tiene poder sobre las enfermedades, sobre la lepra, sobre la parálisis, también sobre la fiebre. Él es el Mesías. El profeta Isaías dijo que iba a sanar, que por su herida, que en sus dolencias, por su llaga, fuimos curados. Mire, aquí está curando a la suegra de Pedro. Es él es el Mesías. Nació como estaba profetizado. Fue anunciado por los mensajeros, el mensajero que Dios había anunciado que había prometido que lo anunciaría. Demostró que él era el Mesías al hacer las mismas obras que los profetas dijeron que él haría. Y esta es una de ellas. Entre ellas, sanar a los enfermos. Es como si Mateo estuviera diciendo, mira, el profeta Isaías lo dijo y aquí está él sanando a los enfermos. Él, el Rey, el Mesías, tiene poder sobre las enfermedades. Entonces, este es el tercero de esos 10 milagros que Mateo agrupa entre los capítulos 8 y 10 para mostrar a los judíos que Jesús es el Rey prometido y también que también tiene el poder que fue anunciado por los profetas que él tendría, que los profetas del Antiguo Testamento prometieron que él tendría. El Señor Jesús, en su primer sermón, en Lucas 4:18 al 19, anunció que el Espíritu de Dios estaría sobre él para sanar, para libertar, para ayudar a las multitudes. Y el sermón estaba citando sobre su misma persona al profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 y 6, donde prometía que en los tiempos del reino el ciego vería, el cojo andaría. Estos milagros fueron parte de las pruebas de Cristo, demostrando que Él era el Mesías. Eran como las credenciales de que Él es el enviado de Dios. Estos milagros fueron contados por Mateo como parte de la prueba de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías. Estaba demostrando que Jesús es el Rey enviado en estos capítulos, que Él también tiene poder para sanar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, abre nuestros corazones a ella. Te damos gracias porque esta palabra llega a nuestros oídos para sanarnos, para salvarnos y para darnos eternidad. Habla a nuestros corazones, reprendemos todo aquello que quiere impedir que tu palabra llegue con tranquilidad al corazón de cada oyente. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.